Como había anunciado el colega y hermano César Dalmací, pues hoy nos honra con su presencia el doctor Winston Santos, ministro de Trabajo, con quien vamos a conversar sobre distintos tópicos y temas de vital importancia, no solamente para los televidentes, sino para los trabajadores del país. Primero vamos a darle las gracias y la bienvenida por aceptar esta invitación, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Johnny. Dalmací. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Mire, la semana pasada, el presidente licenciado Danilo Medina Sánchez, en su rendición de cuentas, se refirió a varios temas que están ligados con el ministerio que usted dirige. Me gustaría saber cómo usted ve, cómo usted evalúa esa rendición de cuentas del presidente Danilo Medina y de los logros que han podido obtener en el aspecto del Ministerio de Trabajo. Muy bien. Gracias, Johnny. Mira, el presidente tocó alrededor de 10 temas vinculados al ministerio. Incluso envió 2 proyectos de ley con relación a esos temas. Primero, uno que modifica la ley de seguridad social, que es la que tiene que ver con la reducción de la mora y recargo que cobra la seguridad social, que ahora actualmente es de un 80% de los atrasos que tienen los empleadores. Tú te atrasas con 100 pesos, en términos hipotéticos, y a fin de año va a deber 180 pesos. O sea, al cabo de unos años, eso es así impagable. Y así entonces que mucha gente saliera a la seguridad social por falta de pago. O sea, ese proyecto de ley modifica esa mora y recargo y lo lleva solamente al pago de la rentabilidad mensual de lo que producen los fondos de pensiones. La rentabilidad anual de los fondos de pensiones anda cerca del 9%. Cuando tú lo divides entre 12, te va a dar 0.85, 0.80. Y entonces, ese 0.80 tal vez es lo que tú vas a pagar de interés y mora si te atrasas en la seguridad social. Con la verdad de que este proyecto te elimina toda la deuda que tú tenías concerniente de pago de seguro familiar de salud. Y solamente te obliga a pagar el capital más esa rentabilidad de lo que tengas que pagar para pensiones. O sea, esto va a permitir que alrededor de 150,000 dominicanos, trabajadores, puedan ser afiliados una vez a la Seguridad Social. El señor proyecto de ley fortalece a la DIDA y a la Tesorería de Seguridad Social. La Tesorería de Seguridad Social, que es la entidad única recaudadora que tiene el país, para esos fines, no tenía personalidad jurídica, y tiene en la actualidad. Esa es la garantiza. No tenía ingresos propios, esa ley le permite, y le da autoridad para cobrar. Al igual, a la DIDA le garantiza unos ingresos provenientes también del tema de pensiones. O sea que, y esa misma ley reduce la comisión de la AFP de 2 comisiones, una que era el 0.5 del dinero, el dinero cotizado para pensiones, y de hasta un 30% de la diferencia entre lo que pagaba la banca nacional al dinero a cómo ellos conseguían colocar los certificados financieros o el dinero de entidad general, lo reduce a una sola comisión. Una comisión que comienza con el 1.4 del dinero administrado y en 11 años va al 0.85. O sea, que es decreciente. En la medida que se incrementa el fondo, va bajando. Y eso permite un ahorro de 40,000 millones que dejarán de cobrar la AFP y ese dinero irá a la cuenta de los trabajadores. O sea que eso es uno. Por ejemplo, también habló también el presidente del tema del primer empleo. Y habló de que destinaba 500 millones de pesos para el empleo de 10,000 jóvenes, de 5,000 jóvenes. ¿Cómo se hace eso? Nosotros como ministerio administramos ese programa, ya tenemos experiencia en ese sentido, y de hecho ya vamos a iniciar la colocación de una cantidad de jóvenes, no con ese dinero, sino con dinero que ya teníamos por otra vía. Y consiste, convocamos a los empresarios, a los empleadores, convocamos a los jóvenes. ¿Son las ferias que ustedes hacen? No. ¿O es distinto? Eso es muy distinto. Esto es distinto. Esto es para jóvenes que nunca hayan trabajado. Okay. Para darle experiencia a jóvenes. Okay. Para que tengan la experiencia de un primer empleo. Porque tal como decía el presidente de la República, a usted si va a buscar un trabajo se le pide una primera experiencia. Así es. Pero entonces, como nunca le dan el trabajo, nunca tiene la experiencia. No le dan el trabajo porque no tiene experiencia y no consigue la experiencia porque no le dan el trabajo. O sea, un círculo vicioso, dañino y pernicioso.
En este caso, nosotros le pagamos al empleador los primeros 3 meses de salario, incluyendo la seguridad social, y el empleador le enseña el oficio en esos 3 meses y garantiza 2 años, en este caso, de empleo a ese joven. Eso quiere decir que el empleador solo va a poner su infraestructura, por decirlo así. Sí, los primeros 3 meses. Ya. Y es una ganancia de capital para el empleador. Definitivamente. Ya ha habido experiencia provechosa de esos programas. Hablando precisamente de trabajadores y de empleadores, hay una situación que está viviendo el país en términos de precisamente los empleadores y los trabajadores, el Estado y los sindicalistas. A final de cuentas, no se han podido poner de acuerdo con relación a la posible indexación de los sueldos de los empleados, toda vez que precisamente la canasta familiar es cada vez más elevada y los sueldos son más exiguos. Se necesita una verdadera indexación. Sabemos que el Ministerio de Trabajo pues está luchando a los fines de que se logre lo mejor para los trabajadores. ¿Cómo va esa situación y cuál es la esperanza para los trabajadores que están deseosos y necesitados de una indexación en sus sueldos? A ver si puedo decomponerlo en varias partes. Es una preocupación del gobierno los sueldos bajos. El director del Banco Central ha hablado varias veces del tema. Sí. El presidente lo demostró ahora en su rendición de cuentas cuando subió el salario mínimo de 5.117 a 10.000 pesos. Y cuando subió las pensiones de 5.000 a 8.000 pesos. Y la incrementó además al salario que va de 10.000 a 20.000 pesos, un 10%. Y al que va de 20.000 pesos a 30.000, un 5%. Eso a futuro, a partir de abril, había A dicho. partir de abril. Pero la gente no se da cuenta que con eso incrementa el tope de las pensiones de régimen de reparto. Porque el tope de las pensiones de régimen de reparto es hasta 8 salarios mínimos. Y como era hasta 8 salarios mínimos, y el salario mínimo era 5.000 pesos, pues el tope era 40.000 pesos. Así es. Al subir el salario mínimo a 10.000 pesos, el tope sigue siendo 8 salarios mínimos. Pero Tienen 8 80.000 por pesos. 10, ahora ya 80.000 pesos. Exactamente, el doble. O sea, dignifica las pensiones del sistema de reparto. O sea, y al duplicar los salarios, evidentemente que mejora la calidad de vida de mucha gente. El ministerio, de su parte, como lo que trabaja solamente con el salario mínimo, el Comité de Salario ha estado reuniéndose, el sector trabajador pide un 30% de incremento, el sector empleador, usted lo ha visto en los periódicos, Sí. dicen que eso es mucho. Igual, o sea, eso va a ser producto de una negociación. Si a última hora no hay posibilidad de negociación tripartita, pues entonces el gobierno asume su responsabilidad. Y en este caso será incrementar los salarios de los trabajadores. Muy bien. Dígame una cosa, señor ministro. Siempre ha existido la queja de que cuando se reúne esa comisión tripartita entre empleadores, sindicalistas y el gobierno, El Comité de Salario. el Comité Nacional de Salario, en este caso, que es una dependencia del Ministerio de Trabajo, Así es. siempre se aumenta solamente al salario mínimo. Entonces, hay personas que ganan más del salario mínimo que nunca llega ese aumento proporcional a ellos. Por ejemplo, la gente que sobrepasa el salario de 20.000 pesos y de 30.000 pesos, casi nunca se le aumenta cuando se reúnen. ¿Usted cree que en esta ocasión podrán lograrse esa conquista de que los empleados del sector privado que ganen más del salario mínimo, pues reciban un aumento? No, la ley solamente regula el salario mínimo. O sea, el Comité Nacional de Salario solamente puede modificar el salario mínimo. Ahora, ¿qué ocurre? Todo lo demás está regido por la oferta y la demanda. Ya. Ahora bien, cuando usted incrementa el salario mínimo, eso presiona al alza, aunque de manera minúscula, pero presiona al alza a los demás salarios, obligatoriamente. Porque el salario mínimo, usted lo coloca en una suma X, los salarios que quedan inmediatamente ¿verdad? cercanos, obligatoriamente presionan Claro. e incrementarlo obligatoriamente, porque no lo puede igualar con el que está limpiando o tiene la función más baja en la empresa, ¿verdad? Al que está en la oficina, inmediatamente va a decir, bueno, el de limpieza tiene salario mínimo y gana casi igual que yo. Entonces presiona el salario, pero no gran cosa. Hay el país, bueno, la ley laboral nuestra es bastante amplia, ciertamente, y garantiza pues muchos aspectos, ¿no?, en términos de derecho para el trabajador y para los empleadores. Por ejemplo, el reglamento 522, que tiene que ver con lo que es la higiene y la seguridad en las empresas,
Y esto es una pregunta que le hacemos porque desconocemos ciertamente el nivel de supervisión que hace el Ministerio de Trabajo a los fines de garantizar la higiene y la seguridad de los empleados en las empresas, toda vez que hemos visto algunos accidentes que han ocurrido que han sido fatales. El caso Poliplas, por ejemplo, que queda como en una especie de nebulosa, ¿no? ¿Qué hace el ministerio a los fines de tener una supervisión constante de la higiene y la seguridad para los trabajadores? El ministerio tiene una dirección general de higiene y seguridad en el trabajo. Los primeros días que nosotros fuimos nombrados, nos reunimos con todos los directores y dijimos que había la necesidad de trazar dos grandes políticas. Primero, una política nacional de primer empleo, y ahí estamos viendo los resultados y los frutos, y una política nacional sobre seguridad y higiene en el trabajo. Esa última, porque nosotros tenemos la preocupación, y la tenemos, la preocupación, de que usted va por la calle y ve en un andamio dos albañiles agarrados de la brocha. Así es. Literalmente, Sí, literalmente agarrados de la brocha. Entonces, ¿pero cómo es posible? Entonces yo digo, no es solamente falta de supervisión, sino es falta de una cultura general. Porque igual, o sea, una cultura, por ejemplo, de seguridad ciudadana. O sea, el policía no anda detrás de ti cuidándote. El policía no anda todos los días detrás de ti, protegiéndote. O sea, igual, el ministerio no puede andar todos los días detrás de los empresarios para que cuiden a sus trabajadores. Ahora bien, tiene un equipo técnico que visita la empresa. Le crea obligatoriamente un comité de seguridad y higiene en el trabajo. Se lo crea. Y le hace una lista de requerimientos y certifica a la empresa cuando la empresa cumple esa lista de requerimientos. Fíjate, con el caso de la explosión de Poliplas, hubo dos empresas involucradas. Una, la que fue echar gas, Así es. y la otra, la receptora, Así que fue es. Poliplas. ¿Qué ocurre? Una de esas estaba certificada con los mejores estándares, que es la que tiene que ver con el gas. ¿Cómo se llama? Propagás. Propagás. Certificada, con un certificado otorgado por el ministerio, cumpliendo con todos los estándares. Pero ocurre con Poliplas. No estaba certificada. Tenía un comité de seguridad y higiene en el trabajo, tenía una lista de 20 requerimientos establecidos por el ministerio, incluyendo nivelación de piso, extractores de aire, y no le ha dado cumplimiento. ¿Para qué ocurre? El ministerio, antes de eso, ya había establecido un programa de fortalecimiento de esa área. Señor ministro, escúcheme. Cuando ustedes inspeccionan una empresa como Poliplas y ven que no están cumpliendo con los reglamentos de higiene, ¿no llevan sanciones esa empresa? Sí, pero lo primero no es la sanción. Primero el acto de procedimiento y crear el comité. Y lo hicimos. Ok. Fuimos, creamos el comité y el comité debía rendir fruto un tiempo. El comité se había reunido el año pasado, pero tenía muchos meses que no se reunía. Y no le ha dado seguimiento. Ahora, nosotros entendemos que el ministerio tiene una parte de responsabilidad. ¿Cuál es? O sea, debe fortalecer aún más esa área. De hecho, nosotros duplicamos la cantidad de técnicos, pero no por lo de Poliplas, sino antes de eso. Porque fue los primeros días que establecimos que eso era una necesidad. Pero además, dicen ni establecer cuáles son las empresas de más alto riesgo. Exacto. Y crearle programas. Claro. Porque el tema es preventivo. Correcto. Es preventivo. Entonces hemos estado trabajando en esa parte. El ministerio está claramente definido en cuáles son los propósitos que quiere para mejorar la calidad en el trabajo. Otros aspectos importantes que tocó el señor presidente, que usted pueda decirle a los amables televidentes que usted lo considera de vital importancia, ¿cuáles fueron? Bueno, el presidente tocó la desintegración del seguro social y mencionó también la seguridad social por otro lado, en sentido macro. Por el término de seguro social, por ejemplo. O sea, desintegra esa entidad que ya es obsoleta, que ya no tiene razón de ser, que ya la ley de seguridad social 8701 asume, ¿verdad?, todo lo que le correspondía a esa entidad, que la ley la mantenía solamente como un consorcio de prestadores de servicios, porque le mantenía la administradora de riesgos laborales, le mantenía una ARS, Salud Segura, y le mantenía la prestadora de estancias infantiles. ¿Qué hace el gobierno?
ya el gobierno había enviado a todos los hospitales al Servicio Nacional de Salud. Las estancias infantiles que le quedan establece enviarla al INAIPI. O sea, al régimen de estancias infantiles que gestiona el gobierno. Pero la ARL decide atribuirle al Ministerio de Trabajo, crearle una nueva estructura, para un consejo diferente, mantener la consumida de responsabilidades, laborales del país. Y Salud Segura, permitir que sus afiliados vayan a SENASA en principio o a la entidad que ellos prefieran de libre elección, a cualquiera que entiende. O sea que es un tema de trascendencia, porque Seguro Social ya había perdido su razón de ser. Yo quiero hacer una pregunta y dejarla en el aire y irme a una Pero pausa además comercial. mencionó también al ministerio, cuando hablaba de la cantidad de niños que el ministerio había sacado de la calle. Niños que trabajaban. Porque al ministerio le corresponde sacar a los niños de la calle que trabajan. Debo decirle que el único país de América Latina que hay comité por municipio de seguimiento a trabajo infantil es aquí en República Dominicana. Y que los demás países de América Latina lo han tomado como modelo. De hecho, hubo una mención de República Dominicana en la última reunión de ministros y ministras hecho en Panamá, para que nos tomaran como modelo con la Nacional de Trabajo Infantil. De hecho, que ya tenemos en el país muchas comunidades libres de trabajo infantil, ¿verdad? Eso es un logro. Claro que sí. Bueno, pero de eso y otros temas vamos a continuar en un momentito con el señor ministro de Trabajo, que está aquí gentilmente atendiendo nuestro llamado en Tiempo TV. Usted continúe con nosotros y vamos arriba con nuestro señor director.